Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente impura y los problemas te seguirán, como sigue la carreta al buey ensimismado. Somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con nuestros pensamientos construimos el mundo. Habla o actúa con una mente pura y la felicidad te seguirá, como tu misma sombra, inseparable. Abusó de mí, me golpeó, me maltrataron y me robaron. Vive con estos pensamientos y vivirás con odio. Pero abusó de mí, me golpeó, miren cómo me maltrataron y me robaron. Abandona estos pensamientos y vivirás en paz. En este mundo hasta la fecha, el odio nunca ha disipado el odio. Solo el amor disipa el odio. Esta es la ley. Bueno, pues qué hermoso iniciar la apertura de este programa de Yoga Ludus. Bienvenidas y bienvenidos sean este martes 22 de agosto. Y somos lo que pensamos, meditación de atención plena, atención consciente. Y bueno, pues este tema tan hermoso no podría ser realizado en su totalidad y sobre todo con una experiencia vasta para compartirla y para dejárselas a ustedes de verdad como una buena enseñanza, si no estuviera acompañada por este maestro que pasó en mi camino y que yo me atravesé también en él, a Dharmachari Padmabandhu. Te damos la más cordial bienvenida. Y bueno, pues así vamos a aperturar este programa de Yoga Ludus, que en muchas de las ocasiones lo hemos comentado. Y bueno, pues este programa tiene la intención de estar compartiendo con ustedes el camino de la práctica del yoga y otras actividades u otras acciones, otros quehaceres que tienen mucho que ver con la conciencia, con la mente, con el cuerpo, con el espíritu. Y bueno, pues entonces en el camino del yoga también hay meditación. Pero no nada más vamos a hablar de la meditación, vamos a profundizar también un poquito en todo lo que refiere a este campo hermoso y bonito de lo que es el Dharma, lo que es la Sangha. Y entonces es un tema extenso, yo no lo podría hacer en 50 minutos o en una hora. Es muy lindo hablar de todo ello. Y entonces, pues bueno, formalmente le voy a dar la bienvenida a Padmabandhu, así es como muchos lo conocemos. Él está en el Centro Budista de la Ciudad de México. Y bueno, pues muchos de los que hemos pasado por este centro entramos, Padmabandhu, en la parte que no debe de haber en el budismo, que es el apego. No, porque andamos buscando a nuestros maestros. Y no vino Padmabandhu y te andaba buscando y me dicen, ya está en el Centro Budista de Coyoacán. Y yo, ¿pero por qué se fue, no? Sí. Entonces te caemos como en esta situación. Bienvenido, Padmabandhu. Emma, muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación. Me siento, pues, muy contento de estar aquí contigo y con todo tu auditorio, con todas las personas que nos escuchan. Entonces, pues, nuevamente gracias, agradezco, aprecio mucho esta invitación. Y bueno, pues, dice Emma, el apego. ¿Y qué es el apego?
es una palabra que se puede escuchar pues muy comúnmente, pero el apego es una situación que nos lleva al sufrimiento. Así es. Es un estado de ánimo, son pensamientos que nos hacen ir tomando una actitud de adherencia, ya sea a las personas, a las cosas, a las circunstancias. Entonces, en este contexto de tratar de describir qué es el apego, o más bien mencionarlo, no describirlo, mencionarlo, pues tenemos que mencionar también cómo vamos a trabajar con ese apego para que no nos lleve a la experiencia del sufrimiento. Y esto es pues a través de la meditación. La meditación budista nos permite tomar conciencia de nuestros estados mentales. Y esto es muy importante, Emma, porque todas nuestras acciones de cuerpo, de habla y de mente provienen de un estado mental. Este estado mental nos lleva a la experiencia intencionada. El estado mental, ya sea pues provocado por nosotros o experimentado de una manera pues natural, porque cuando tenemos contacto con las cosas, con las personas, con los sonidos, con las imágenes, con los eventos, tenemos una experiencia de sensación. Y esa sensación tiene una manifestación agradable, desagradable o neutra. Entonces nosotros estamos tratando de, con la meditación, con la práctica de meditación, de tomar conciencia de cómo están experimentándose nuestros estados mentales. Estos son positivos, bondad, compasión, paciencia, y negativos o torpes, que son odio, aridez, ignorancia. Y de ahí provienen todas nuestras acciones. Entonces el apego sucede cuando nosotros estamos reconociendo en un objeto, en una persona, en una sustancia, algo placentero. Nos formamos una satisfacción, más bien experimentamos una satisfacción placentera y empezamos a buscar la forma de tener siempre cerca de nosotros a esa persona, a ese objeto, a esa sustancia que nos permita experimentar nuevamente el placer. Esto se va convirtiendo en un hábito. Así es. El hábito se va convirtiendo en un apego. El apego se vuelve obsesivo y ahí viene el sufrimiento. Empezamos a tener experiencias de sufrimiento, de dolor. Así es, Padmabandhu. Pues miren, empezamos con esta parte linda, ¿no?, de los conceptos, y podríamos ir profundizando así en cada uno, pero personalmente a mí me gustaría como también aprovechar la experiencia de Padmabandhu. Y bueno, primero así les quiero comentar, ¿no? Hoy no estoy sentada ni en el piso porque Padmabandhu tuvo a bien decirme algo interesante. A ver, compárteme por qué hoy ocupamos las sillas. A ver, Padmabandhu. Bien, lo que pasa es que, bueno, la meditación en su forma tradicional, y como pues la mayor parte de los que somos budistas la practicamos, es sentados en el piso con un cojín, le llamamos zafu, con una colchoneta que le llamamos zafutón, y con las piernas cruzadas al frente. Pero yo pienso, y es una realidad, que todas las personas, y incluso yo y todos mis hermanos de la orden, podemos meditar en una silla. Así es. Y esto nos va a permitir tener más, más probabilidades de ser practicantes regulares de la meditación. Entonces, en la silla está muy bien. Sí. Podemos meditar en banco, en cojín o en silla. Hay meditaciones también caminando. Así es. Y hay meditaciones pues que regularmente no hacemos acostados porque nos dormimos. Pero también hay las 4 posturas del cuerpo: sentado, caminando, acostado y de pie. Muy bien, pues esta es como la parte en la que ya nos adelantamos. Yo voy a dar un poquito la semblanza porque sí vamos a ir apropiándonos exactamente de estos tipos y cuántas formas se puede meditar. Entonces yo quiero presentar a Padmabandhu. Bueno, pues él es uno de los elementos y de los personajes más importantes en el Centro Budista de la Ciudad de México. Y entonces tú entraste a la meditación y te ordenas en el 2008, ¿no? Estás en esta orden Triratna, que es la que pertenece a toda esta filosofía del budismo en la Ciudad de México.
Y bueno, pues también él es el encargado, ¿no?, de llevar este camino de acompañamiento a los hombres que se van a ordenar, ¿no? También tiene un proyecto que tiene que ver con el seguimiento a través del estudio de los 12 pasos, ¿no? Sí, apoyando un poco a las personas que están en un programa para la recuperación de las adicciones, que es el programa de 12 pasos. Y entonces también, pues Padmabandhu da unos cursos muy bonitos, las meditaciones y las puyas en el centro budista, y entonces pues por ahí es como podríamos empezar, a decirles quién es realmente el amigo del loto, que es lo que quiere decir Padmabandhu. Y entonces, sinceramente yo lo quise invitar, hace tiempo yo le hice una cordial invitación y por sus ocupaciones él apenas y favorablemente me dijo que sí, estoy muy contenta por eso. Y entonces aquí quisiera abordar, Padmabandhu, desde esta persona que tú eres, ¿no? A partir de cuándo en ti surgió esta emoción correcta, emoción y esta visión que tú tuviste ya de irte hacia la práctica de ser meditador y meterte a la orden budista. A ver, compártenos tu experiencia. Bueno, pues fue algo muy interesante en mi vida. Yo estaba pasando una etapa muy feliz, familia, trabajo, todo, y aparte interiormente. Pero sentía que esto provenía de algo más allá de lo natural, de lo humano. Entonces empecé a buscar una respuesta en el contexto espiritual. Sí. A la edad de 16 años yo renuncié a mis prácticas religiosas que tenía, que me enseñaron mis padres, amablemente, no me peleé con nadie, pero ni con mi madre, ni con la religión, ni nada. Sí. Pero empecé a buscar otras formas de reconocer la existencia humana amablemente. Y me encontré con el budismo. Okay. Entonces, eso me impactó a través de su práctica de estilo de vida, que es los preceptos. Me impactó mucho. Entonces dije, aquí soy. Y lo empecé a practicar en el año del 91. Okay. En el 97 encontré la orden a través de un amigo que me dijo que había un lugar para meditar con meditación budista. Entonces fui, conocí al director en ese momento del centro budista, que fue Opek Shamati, y tuve mi primera experiencia de meditación budista. Okay. A partir de ahí me conecté de una manera muy inspiradora con la meditación. Entonces empecé a practicarlo desde el 97 y soy feliz, me siento muy bien. Sí, fíjense que una de las cosas y de los caminos donde transitamos los practicantes pues del yoga es el pasar y atravesar con todas las experiencias que tienen que ver en este ámbito. Y entonces ahí en el centro budista se practica yoga. Y ahí en el centro budista me encontré a Padmabandhu haciendo estas meditaciones. Pero a ver, ya que llegaste ahí, ya que estás en la orden budista y tú estás como en esta parte de acompañando el proceso de una meditación, para que todas las personas sepan y conozcan realmente qué conlleva todo lo que es una meditación. ¿Hay una preparación especial, no? Bueno, desde la postura. La postura debe de ser una postura digna, erguida, la espalda derecha, con la coronilla de la cabeza apuntando al techo y pues como si estuvieras tratando de tocar el techo con la coronilla, ¿no? Sin exigirle al cuerpo, sin que te cause dolor. Y en la silla, así, con tus piernas separadas, tus manos pueden ir aquí o aquí. Y es muy, muy amable esa postura. Desde ahí hay que tener una guía, una información adecuada para que tu cuerpo esté en mejores condiciones de tolerar 20 minutos quieto, 20, 25, y depende de tu práctica regular, vas aumentando ese tiempo por ti misma. Entonces, esto está muy bien. Y luego empezamos con los principios o los fundamentos de la práctica de la meditación, porque la meditación en sí misma es una experiencia y que nos lleva a la conciencia de nuestro cuerpo, sentimientos y pensamientos. Entonces empezamos a involucrarnos con la descripción de unos métodos. La meditación, repito, es una experiencia, pero tiene diferentes métodos para aproximarnos a la experiencia. Entonces,
Empezamos con seguimiento de la respiración. Okay. Y a partir de sentir el aire que entra y que sale, empezamos a reconocer sensaciones agradables o desagradables en el cuerpo, sentimientos agradables o desagradables, pensamientos agradables o desagradables. Los empezamos a identificar y vemos nuestra respuesta. Cuando sentimos algo desagradable, ¿cómo respondemos? ¿Qué sentimos? Cuando sentimos algo agradable, ¿cómo respondemos? ¿Qué sentimos? Lo más normal y común es que con lo desagradable rechazamos, con lo agradable deseamos, nos apegamos. Explicamos esto y después viene una meditación que es muy hermosa porque es el desarrollo o el cultivo del amor incondicional. Ya que tomamos conciencia de nuestros estados mentales, ya que los reconocemos en su forma de manifestarse en la sensación placentera o dolorosa, ya que podemos trabajar con lo doloroso reconociéndolo sin rechazarlo, ya que conocemos lo placentero reconociéndolo sin aferrarnos a ello, empezamos a desarrollar esta práctica de meta o de amor, amor incondicional, amor universal, y nos permite reconocernos con aprecio, con cariño, con ternura, con amor. Y nos permite tener una conexión con las personas desde el amor. Así es. Y esto nos lleva a la experiencia de digamos, de actitud altruista, benevolente. Y así empezamos. Así es. Y cuando, bueno, los que estamos o los que pasamos por la experiencia de la práctica de la meditación, ustedes que son los que nos dirigen, ¿no?, nos acompañan, tienen una preparación específica para llegar a ser desde la meditación y sus diferentes formas, ¿no? Sí. Tú en tu primera parte, DH, en el título de Padmabandhu, platicamos que es Dharmachari. Ustedes se forman entonces como para estar en esta orden, ¿no? Exacto. A ver, sí, empezamos a reconocer las enseñanzas pues más tempranas del Buda a través de nuestro maestro que es Sangharakshita. Entonces empezamos a estudiar todos los principios, los documentos o los sutras le llamamos, todas las enseñanzas que son los principios del origen dependiente, de las tres características de la realidad, de las 4 nobles verdades, del óctuple noble camino. Todo ello se expresa en diferentes formas y hay textos muy tradicionales que es el Canon Pali. Y entonces el Canon Pali lo empezamos a reconocer a través de la palabra de nuestro maestro y empezamos a estudiar. Aparte del estudio tenemos pues prácticas de meditación, prácticas rituales, prácticas de, por ejemplo, vamos a retiros de silencio y meditación, vamos a retiros de estudio, y a la par estamos solucionando o resolviendo todas nuestras situaciones pues terrenales, esa es la palabra, ¿no? o humanas, porque todos los humanos tenemos algunas condiciones de situaciones de conflicto, de desacuerdos y todo, entonces los empezamos a resolver. No quiere decir que seamos limpios y puros, pero sí nos reconocemos cuando hacemos algo que no es correcto y lo reparamos, lo tratamos de resolver. Sí, ahora Padmabandhu, ¿tú nos podrías orientar y compartir, a ver, de todo este ambiente que ha surgido a partir de esta nueva forma de aperturar nuestra conciencia a lo que ya estaba, ¿no?, o lo que estamos recordando? ¿Cuál es la diferencia de todas las meditaciones? O sea, la meditación budista, la meditación vipassana, o cuántos tipos de meditación hay. Ok, mira, la verdad no tengo idea cuántos tipos de meditación hay, pero puedo reconocer muchísimas. Si tú te metes a la red, empiezas a reconocer meditaciones para relajarse, meditaciones con música, con sonido de la naturaleza, música muy hermosa, meditaciones de introspección, meditaciones para ir a tu pasado, meditaciones de crear una idea, un pensamiento, que tenga que ver como con la visualización. Exacto,
¿no? Pero más allá de la visualización, es como meditaciones inducidas para que tú vivas una experiencia. Okay. Eso es. Y la diferencia de todas estas meditaciones que nombré con la meditación budista es muy grande, porque no quiero decir que estén mal esas, son muy, muy bien, muy correctas, responden a una necesidad y son eficaces. Pero la meditación budista es una meditación que nos lleva a la experiencia trascendental. ¿Qué quiero decir con esto? Que primero, como dije hace un rato, tomamos conciencia de nuestro cuerpo y su postura, de nuestro corazón y sus sentimientos, y de nuestra mente y sus pensamientos. Y vemos cómo nos relacionamos con ello. Estamos tomando conciencia. Después hacemos una práctica para apertura, para relacionarnos con todos los seres vivos desde el amor. Después practicamos meditaciones para ir reconociendo la interconexión que tenemos con la naturaleza y poder soltar lo que siempre tenemos la idea fija del yo. Ese yo que es manipulado o es fortalecido por un ego inmaduro que dice, pues tú eres Padmabandhu, eres tú el único Padmabandhu en el mundo, tú tienes unos padres que son los únicos padres, etcétera. Te empieza a soltar de lo que dices yo, el yo. Porque realmente el yo es una idea que la tenemos que empezar a reconocer como transitoria. Nuestra experiencia humana de cuerpo, de habla y de mente es una transitoriedad. Estamos en un proceso de continuo cambio. Entonces, hay en el budismo dos grupos muy importantes de meditación, que una es samatha, tranquilidad, paz, claridad, concentración, y la otra es vipassana. Vipassana es visión clara. La visión clara te está apuntando a reconocer de una manera más directa el contexto de la realidad, tu relación con ella, cómo es la realidad impermanente, insustancial, insatisfactoria, cómo nos relacionamos con esas tres características. Vipassana. Samatha es nada más reconocer tu experiencia humana para que puedas llegar a un momento de concentración, integración, y ya no te pelees con lo desagradable ni te aferres a lo agradable. Puedes disfrutar lo agradable cuando está, lo placentero cuando está, puedes reconocer lo desagradable cuando está, no te peleas, no le das historia, no entras en conflicto y cesa. Entonces, esta es la meditación, la diferencia. La meditación budista nos va a llevar a la experiencia de la liberación. ¿De qué? Del sufrimiento. De cualquier tipo de sufrimiento generado por nosotros. Porque hay sufrimiento que no podemos evitar. Claro. La vejez, la enfermedad y la muerte son causa de sufrimiento. Eso no lo podemos evitar. Pero sí nos podemos relacionar amablemente con la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Y cuál es la diferencia o cómo surge la meditación Zen? La meditación Zen es muy interesante, ¿no? Hay varias historias de cómo surge. Una de ellas es que cuando el Buda vivía y daba sus enseñanzas antes de nuestra era común, él enseñaba a partir de la palabra, que hoy los conocemos como sutras, a partir de símbolos, y de esta manera él enseñaba. Y una de las cosas que él hizo un día fue, caminando con sus discípulos, agacharse y tomar una flor del bosque donde andaba y se la mostró a sus discípulos. Entonces ahí uno de ellos se percató de la realidad, se iluminó, obtuvo la experiencia de una visión clara de la realidad. Y a partir de eso se dice que surgió el Zen. ¿Por qué? Porque el Zen no tiene una descripción así como la que yo te digo, de que enseñamos que la meditación de atención consciente, hay que poner atención en la respiración, en el aire que entra, en el aire que sale, nos apoyamos con números para estar atentos, para que la mente esté atenta del aire que entra y sale. En el Zen no. En el Zen es una postura muy formal. En algunas tradiciones, por lo menos en una tradición, los meditadores están volteando al piso, a la pared, sentados en el piso, mirando la pared, con los ojos abiertos, sin ninguna guía. Entonces es una práctica
muy poderosa, muy intensa, que te va acercando digamos, inmediatamente a la experiencia de la meditación, a lo interno y a lo que estás viviendo. Te permite ver cómo estás en el pasado y en el futuro y olvidas el presente. Pero toda la meditación, incluyendo la Zen, o la Zen incluyendo todas, te llevan a experimentar una conciencia del momento presente, aquí y ahora. Muy lindo, ¿no? Entonces, esta parte de las meditaciones conllevan también una preparación. Por ejemplo, hay meditaciones para principiantes, ¿no? Que yo he encontrado por ahí algunas, y hay algunas que ya son meditaciones que van acompañadas con una ceremonia, como es la ceremonia de la puya, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en tu experiencia, Padmabandhu, que bueno, eso sí lo sé yo, pero me gustaría que tú no lo compartieras, ¿por qué las personas cuando deciden, ¿no?, ir a estas ceremonias de los viernes al centro budista? Ahorita vamos a explicar lo que es una puya, a estas ceremonias donde se les invita de manera cordial, vengan a meditar, ¿no?, meditación abierta a todo público, y uno se introduce ahí. A mí me ha pasado que uno llega a este tipo de recintos, y cuando estamos ahí, ustedes dan como el previo para pasar a la meditación, dan 3-5 minutos y la gente ya no regresa. ¿Qué pasa ahí cuando las personas deciden entrar a la parte de la meditación y qué sucede realmente? Porque mucha gente dice, pues no me gustó, pero ¿cuál es la limitante de que hace que las personas no se queden a la meditación? Bueno, pues hay una diversidad de pensamiento, hay una diversidad de inquietudes, de expectativas que tienen las personas cuando escuchan que la puya es una ceremonia devocional, entonces se interesan y posiblemente, no quiero decir que sea ese el motivo, pero posiblemente cuando entramos en la meditación, como ya no hay nadie contigo que te diga estás bien, estás mal, sí, sino claro, estás tú sola con tus pensamientos, sentimientos, emociones, sensaciones, sí, a lo mejor no te agrada. Sí. Ahora bien, y esto relacionado con la ceremonia, que se cantan mantras, leen versos y se hacen ofrendas, tal vez tenga un impacto contigo de aversión. Entonces, la mayoría de las personas se mantienen, la mayoría, pero sí, siempre hay alguien que dice, esto no me gusta, ¿no? Esta parte de lo devocional, Sí, de hacer sobre una reverencia, de ofrecer una flor o una vela, un incienso, tal vez no les haga mucho sentido. Pero creo que tienen como la posibilidad de experimentar la meditación como mente de principiante, que así le llamamos, y Sí. entonces son muy hermosas las experiencias, Sí, porque, claro. porque tienen un contacto emocional con la parte racional, que Sí, es exacto. los principios del budismo. Entonces ahí están, Sí. sí. Aquí pasa algo que, bueno, ha sucedido en la cercanía con una de mis amigas, que así sucedió. Se acercó a un lugar donde decía curso para principiantes, para entrar a la meditación. Entonces, hasta ahorita sigue lastimada de la rodilla, ¿no? Hasta ahorita el principio de poder entrar en el contacto con el cuerpo, la mente, la sensación, la emoción, no lo ha conseguido, ¿no? Y muchas de las veces este tipo, como en todos lados, como los cursos de yoga, como cursos express de tai chi, de todo lo que puede ocurrir, muchas de las veces confunden, ¿no?, a todas las personas a introducirse, ¿no?, este tipo de disciplina. En lo personal a mí me gusta mucho cómo tú lo llevas, porque haces una apreciación muy buena cuando uno va por primera vez una puya y siempre preguntan, que lo he sabido de ti y de otros también, alguien es la primera vez que viene, eso a mí me parece como cuando llegas a una clase de yoga y dices, primera vez que vienes a clase, ¿cómo vienes?, ¿no? ¿Qué tan importantes son esos principios didácticos y metodológicos cuando uno da un curso de meditación? Pues demasiado importante, muy importantes. Como tenemos esta ceremonia de puya los viernes, como tenemos las clases que mencionas abiertas de meditación,
Asimismo, pues les ofrecemos un curso de meditación previo a la clase abierta. Okay. De esta manera, en los cursos hacemos todo esto que tú bien mencionas, de informarles desde la postura. La meditación es para dejar de sufrir. Entonces, si estás sentada en el piso, sí, claro, con las piernas cruzadas y adolorida de tus rodillas, es mejor que lo hagas en la silla, como estamos ahorita, ¿no? Es mejor. Si estás en el banquito y tienes alguna cirugía, alguna lesión en rodilla, tampoco es apropiado, porque el banquito es hincado y el banquito atrás bajo los glúteos te soporta perfectamente bien y toma una postura correcta. Pero la silla es un instrumento adecuado. Entonces, es muy importante eso que mencionas, y preguntar a las personas si saben, si conocen, que si es la primera vez, e informarles todo lo que se debe de hacer para que estén cómodos, para que estén amablemente experimentando esta experiencia. Entonces, tenemos esta forma, ¿no? Okay. Antes de la puya. En la puya, por ejemplo, que es la ceremonia, ahí podemos hacer las instrucciones adecuadas al principio, cuando levantan su mano y dicen, ¿quién viene de primera vez? Y son aunque sea una, hay que explicar. Entonces, y en los cursos igualmente, y en las clases abiertas ya se va dando más información, ¿no? En los cursos se da toda la información, y en las clases abiertas se da la instrucción de la meditación nada más, y luego cuando es un curso ya muy regular, solamente se toca la campana, pero todas las personas ya saben qué hacer. Sí, claro. Sí. Sí. Hay una parte muy bonita que también en la práctica del yoga la compartimos, que son la asistencia a los retiros, ¿no? Cuando tú vas a un retiro de meditación o de yoga, en el caso de ahorita el invitado que tenemos de Padmabandhu, la pregunta que mucha gente me hace es la siguiente: cuando vas a un retiro de meditación, ¿todo el día están meditando? Cuando vas a un retiro de yoga, todo el día estás haciendo práctica de yoga, ¿no? Y entonces como que también esta parte del no atreverse ¿no? a pasar por escenarios nuevos también limita mucho a las personas a conocer cosas lindas. Y entonces, ¿qué es lo que realmente se cultiva en un retiro de meditación, Padmabandhu? Bueno, pues sí, tienes razón. Aparece un programa donde dice programa, ¿no? Hora levantarse, 6:30 de la mañana. Meditación a las 7, de 7 a 9. Entonces pensamos que estamos 2 horas sentados. Ajá. Pero no, es un periodo de meditación en 3 tiempos, 3 momentos. Llegamos, saludamos al recinto, nos sentamos por 20 minutos o 30, y luego tenemos otra meditación caminando por 15 y luego nos volvemos a sentar por 20. Así es. Así es. Entonces es muy amable. De todas maneras, hay personas que por ser la primera vez que van a un retiro, pues no van a aguantar los 20 minutos. No hay problema, no hay castigo si te mueves. Claro. Hay que mover tu cuerpo amablemente. Ajá. Tratar de conocer esa sensación desagradable al inhalar. Llevas la atención a esa parte de tu cuerpo, al exhalar relajas esa parte, y si no funciona con la respiración, mover tu cuerpo. Y ya, estar lo más amable posible en la práctica de meditación. Entonces, bueno, pues los retiros son muy inspiradores, porque tienen todo lo que necesitas para estar bien. Seguro, estás durmiendo, sí, claro. Comiendo, meditando, sí. En lugar muy hermoso, hay verde, ahorita la época es muy hermosa para retiros, entonces está muy apropiado para que tu práctica se pueda consolidar en tu pensamiento y luego traerla a la ciudad y en casa poder hacer tu meditación. Entonces, todo esto integra un retiro, es pues la enseñanza de la meditación, la enseñanza del tema o la exposición del tema, y bueno, hay periodo de tiempo libre. Después de la comida tenemos un tiempo libre. Perfecto, muy bien. Entonces es muy atractivo los retiros. Hay retiros cortitos, de jueves a domingo, que son muy apropiados para iniciar la práctica. Fíjate, Padmabandhu, que te voy a compartir algo que surgió de mi visita a los retiros. Todos los retiros, bueno, pues he cultivado la oportunidad de tener
Ah, perdón, a ver, me acaban de decir que aquí ya tiré el micrófono, que Iván ya me vino a regañar. Gracias, Padmabandhu, mi cuenta me había dado, lo atoré ahí, ¿sí? Correcto. Ahí. Muy bien. Entonces, ustedes disculpen, soy muy inquieta, a veces no me gusta estar en las sillas, me gusta estar más en el piso. Entonces te voy a compartir algo que sucedió. Tengo en mi historial personal, como mis años, tal vez un poquito más, de mi año de nacimiento, 64 retiros diferentes, de asistencia a diferentes retiros durante 13 años. Que yo entré al budismo, ¿no? Entré al centro budista y el primero de los retiros también que yo hice fue con un maestro de yoga. El segundo retiro fue con ustedes, a un retiro de meditación y de silencio de fin de año. Y entonces yo traía otro proceso de duelo, como muchas personas andamos buscando la puerta para escapar. Pero en esta parte de los retiros te quiero comentar y compartir que si no hubiese sido por mi participación en los retiros, yo no estuviera haciendo un proyecto distinto. Mira, en los retiros de los que sean, centro budista o de los que sean, pasa algo que es muy interesante, que desde la óptica de mi profesión yo lo vi, que es ahora lo que yo estoy rescatando, y es el Dharma, como ustedes hacen, ¿no? Toda esta práctica linda de la enseñanza, la parte de tener la Sangha, la comunidad de práctica, y tener al Buda. Entonces es algo riquísimo tener en un fin de semana una apropiación de conocimientos tan importantes que si las personas no están conscientes de qué están aprendiendo desde que está puesto todo un altar, el por qué está colocado, el por qué está ahí, de veras a veces estamos yendo a los retiros solamente por fugarnos de la familia, ¿no? Por fugarnos de problemas o por escondernos de alguien, ¿no? Y resulta que nos vamos encontrando. Y entonces, en esta parte de los retiros, sí aprendí a partir del budismo, que para mí es uno de los elementos muy claves en mi vida, a tener esa conciencia de saber yo dónde estaba. En tus palabras, Padmabandhu, explícame qué quiere decir, porque tú me mandaste esas fotos, toda esta connotación que envuelve el espacio, el refugio, el recinto, las flores, la luz, ¿no? La música, todo esto, ¿no? Compártenos, por favor. ¿Cómo no? Mira, el recinto en general, todo es un lugar, digamos, muy importante para los retiros. Cuando llegamos al retiro, tú lo has vivido, dedicamos el lugar a la práctica, a la meditación, y estamos completamente como retirándonos de esa conducta humana que tenemos cotidianamente. Ya estamos ahí. Y para ello, desde las colchonetas que se ponen, en la forma que se ponen, tienen una motivación para sentirte inspirado en algo trascendental. Y lo más importante es el altar, lo que está al frente de los recintos, donde hay tres cosas importantes, que son para los budistas las tres joyas: el Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda como un ejemplo a seguir. El Dharma es las enseñanzas del Buda y la Sangha, la comunidad espiritual. Esas tres joyas están expresadas o representadas como en este lugar. Entonces hay el Buda representado por la figura del Buda o por una vela, porque es la iluminación. El Dharma representado por las flores. Las flores es una enseñanza importantísima del Buda, es la impermanencia. Se dice en algún verso, estas flores que hoy están frescas y marchitas, mañana estarán secas estas flores que hoy están frescas y lozanas, mañana estarán secas y marchitas. Nuestro cuerpo, como las flores, también perecerá. Es la enseñanza de la impermanencia. Y por último, el incienso que se pone para representar la joya de la Sangha. Entonces está el Buda,
el Dharma y la Sangha. ¿Por qué ponemos estos elementos o por qué ponemos estas representaciones? Porque todos los budistas, de cualquier escuela, de cualquier tradición, tenemos un acto central, que es ir al refugio. Entonces nosotros tomamos refugio en el Buda, el Dharma y la Sangha. Entonces esto es lo que simboliza. En algunas veces hay unos cuenquitos porque representan 7 regalos. Son 7 cuenquitos que representan lo que tradicionalmente en la India se hace a los visitantes importantes. Cuando tú vas a una casa y te consideran importante, te hacen 7 regalos. Te regalan agua para lavarte tus pies, agua para beber, agua perfumada para que te refresques, algo de comer, una flor, un incienso y una lámpara de mantequilla, por si te quedas a dormir, tengas tu lamparita. Sí, es cierto, es muy bonito ¿no? El poner como el escenario listo para vivirlo. Mucha gente en estos retiros, así lo tengo en mi propia experiencia, no tiene ni la menor idea de por qué rayos lo ponemos, y una de las cosas que a mí en un momento me dijeron es: nosotros no procesamos la religión budista, entonces así como que, ¿no? Entonces sí es como un poco más profundo el poner todo esto y forma parte, ¿no?, de una enseñanza que por eso quería que tú me ayudaras a compartirla. Pues muy bien, pues ya vamos a ir como transitando en este camino de ir aprendiendo con Padmanabhan todo lo que se hace en la cuestión de la meditación. Pero me gustaría ahora, Padmanabhan, que me platiques qué con este proyecto o este curso de los 12 pasos que tú haces en el centro budista. Ok. Mira, yo estoy facilitando, estoy instruyendo un taller de meditación para las personas que conocen el programa de los 12 pasos. Este programa se ha difundido desde el año 1935 para que las personas que tienen adicciones de alcoholismo pudieran reconocer cómo practicar para dejar su adicción al alcohol. Pero este programa se fue abriendo, se fue ampliando para muchos estados de adicción o muchas formas de adicción, porque todos los seres humanos tenemos una tendencia a desarrollar adicción por lo que nos causa placer. Entonces ahora en la actualidad hay personas que están yendo a grupos de neuróticos anónimos, de comelones compulsivos, de drogadictos anónimos, de alcohólicos anónimos, de familiares con personas con adicciones. Entonces en el 11º paso de este programa sugieren la oración y la meditación. Entonces yo lo que les ofrezco es una dinámica para aprender a meditar y a reflexionar. Con estos principios de existe el sufrimiento, hay una causa del sufrimiento, existe el cese del sufrimiento y existe el camino para dejar de sufrir. Entonces, pues practicamos la conciencia de estas 3 primeras verdades que son, y practicamos el óctuple noble camino. Practicamos la meditación y esto. Entonces, pues ha tenido una respuesta muy favorable porque vienen de todo tipo de personas. Vienen muchas personas de todo tipo de práctica de estos 12 pasos. Entonces, propiamente yo no hago los 12 pasos ahí, nada más refuerzo la práctica del 11º. Ellos siguen en sus grupos y yo les ofrezco la meditación budista para que tengan una herramienta o algo pues de donde elegir cómo meditar. Y bueno, pues ya tengo 9 años con este taller, los cumplo ahora en noviembre apenas. 9 años, y estoy muy contento porque me inspira, me motiva, y las personas que van al taller pues también están haciendo un esfuerzo por reconocerse, sentirse, apreciarse y transformar su forma de relacionarse con la realidad. Sí. Ya. Y luego también tienes la impartición de cursos fundacionales, ¿no? Esto parten desde cursos de meditación hasta un poco más profundizando. ¿Hacia qué tema? Sí. Bueno, el Centro Budista de la Ciudad de México es una institución donde la comunidad budista Triratna ofrece la enseñanza de los principios y la meditación budista.
Le llamamos curso de práctica formal para mitras, pero la ofrecemos a todo el público, no necesitas ser mitra. Mitra es amigo. Y cuando tú dices soy budista, quiero hacer mi práctica de los principios éticos con ustedes y quiero hacerlo en esta comunidad, poner atención a los principios, porque me reconozco budista con ustedes, pues se hace una ceremonia de puya muy sencilla, donde la persona le comunica a sus amigos o familiares pues que es budista y que le va a seguir poniendo en práctica con nosotros. Eso es. Pero el programa se ofrece a todo el público, aunque tú seas budista o no. O no budista. Entonces, claro. Es un programa de cursos fundacionales y luego ya son 3 etapas de enseñanzas de grupos formales, le llamamos. El primer año, por decirlo así, primer año, cursos fundacionales, son 6 temas. Luego, segundo año, textos ya más específicos de la práctica. Tercer año igual y cuarto año también. Lo puedes hacer en menos tiempo, si quieres, tampoco es obligación. Ya. Sí. Muy bien. Y bueno, pues para concluir, algo que a mí mucho me ha gustado es que tú nos compartas, no sé si se pueda, Padmabandhu, aunque no tengamos ceremonia, pero ¿nos podrías compartir realmente cuál es el significado de la puya, de toda esta ceremonia hermosa que se hace los viernes? Claro que sí. La puya es una ceremonia devocional. Todas las prácticas espirituales, el budismo se considera, por mucho tiempo se considera como una religión. Entonces, pues todos tienen pues sus prácticas devocionales, tienen sus principios, tienen sus métodos, y el budismo tiene, para poner en práctica el budismo, meditamos. Estudiamos, tenemos una vida ética, meditamos y estudiamos, ¿no? Y la ceremonia es para poder reconocer nuestras emociones, sentimientos con lo racional, porque el budismo es muy racional. Los principios de práctica en la vida cotidiana dicen, por ejemplo, me abstengo de dañar a los seres vivos y actúo con bondad. Entonces, es como una sugerencia. Asumo el compromiso de entrenar la mente para no dañar a los seres vivos y voy a actuar con bondad. Asumo el compromiso de entrenar la mente para no tomar lo que no se me da libremente. Así es. Y voy a actuar con generosidad. Asumo el compromiso de no tener relaciones sexuales dañinas y voy a actuar con tranquilidad, sencillez y contento. Asumo el compromiso de no hablar con falsedad y voy a hablar con veracidad. Asumo el compromiso de no intoxicar la mente y voy a hablar, o más bien voy a estar con atención consciente, voy a desarrollar la atención consciente. Entonces, esto es muy práctico, tú lo puedes poner a prueba. Si te vas a sentir libre, feliz, lo vas a seguir haciendo, pero si no, pues no lo vas a hacer. Entonces, cuando estamos haciendo la puya, podemos con los cantos de los mantras tener una armonía desde nuestro corazón, de nuestros sentimientos, con eso que estamos haciendo de no dañar, no robar, no dañar con la sexualidad, no tener habla falsa, no intoxicar la mente. Y empezamos a encontrar un sentido para nuestra intuición, nuestros sentimientos, que a veces son de felicidad y como que no nos sentimos merecedores de experimentarla. Sí, exacto. ¿Verdad? Sí. O a veces sentimos como ansiedad o melancolía y pensamos que va a temblar y que alguien va a morir, ¿no? Sí. Entonces empezamos a reconocer nuestros sentimientos de una manera más armoniosa con la realidad y con nuestra experiencia de los principios. Sí. Pues ese es muy interesante porque además quiero platicarles a quienes nos sintonizan que en la filosofía de la práctica del yoga, ¿no?, justo se retomaron estos principios del Buda para que este compilador llamado Patanjali hiciera los 8 pasos, ¿no?, o los 8 brazos de la Ashtanga en la práctica del yoga, y retomó estos principios éticos, ¿no?, de no robar, abstenerse, no llevarse la energía de los demás, y todo lo que tiene que ver con la no violencia, el estudio, ser como
poco codicioso. Y entonces esta parte tiene un vínculo tan bonito que creo que la parte en la que todos los practicantes, seamos o no practicantes de yoga o de meditación, es como atrevernos a encontrar. Creo que uno de los detalles más bonitos que a mí más me ha gustado y que lo he aprendido de ti y de mis maestros de yoga es encontrar la joya que está dentro, ¿no? Y la joya pues está aquí y andamos buscando afuera, y una de las cosas que a mí me gusta mucho de toda la filosofía budista es una palabra tan chiquita que se llama ir al refugio. ¿No? Y ir al refugio es como, ya te fuiste otra vez, ya te escapaste, ya se te perturbó la mente, ya te enojaste, ya fuiste a pelearte con los demás, ya llegó la ira, el apego y demás, y entonces tienes que regresar al refugio. A veces el refugio está, ¿no?, en el centro del corazón. Muy bien, Padmabandhu, pues quiero de alguna manera compartirles a ustedes que, bueno, él está dando las meditaciones en el Centro Budista de Coyoacán. ¿En qué horario, Padmabandhu? Compártenos. El taller de meditación es de las 10 de la mañana a las 12:30 del día. Lo tengo también en la Roma los sábados de 3 a 5:30 de la tarde. Esto es el taller que es de manera regular, cada viernes en el Coyoacán, cada sábado en la Roma. Y tengo mis actividades de impartir los cursos fundacionales los jueves por la tarde de 7 a 9:30, de 7:30 a 9:30, los sábados por la mañana de 11:30 a 2 de la tarde en la Roma, y el domingo de 11:30 a 2 de la tarde en Coyoacán. Van cambiando los temas, pero esa es mi actividad de enseñanza. ¿Y ahorita tienen un retiro próximo? Sí, estamos por iniciar un retiro ahora en septiembre, en el puente del puente de septiembre, con el tema del Sutra del Anapanasati, que es un sutra de la meditación. Muy bonito. Pues bueno, Padmabandhu, cuando puedas, ya te voy a solicitar el flyer, y aquí hacemos la difusión para el retiro y hacemos la difusión para tus talleres. Y así como ustedes acaban de escuchar, pues está muy ocupado, entonces imagínense qué lindo el que nos haya podido conceder parte de su valioso tiempo para estar aquí en este programa, pues compartiendo también la información de todo lo que refiere a la meditación budista. Entonces, bueno, pues me gustaría, en tus palabras, Padmabandhu, regálanos un cuentecito, una historia, algo que tenga que ver con alguna metáfora, algún mensajito así de enseñanza, como tú lo sabes dar. Bueno, mira, vino a mi mente inmediatamente. En el año 2005 fui a hacer un retiro a un lugar muy hermoso, se llama Guyaloca, es un nombre budista, está en Alicante, España. Fui a hacer un retiro de meditación y silencio por 14 días. Bueno. Entonces la experiencia fue tan motivante, fue duro estar en silencio y meditando un poquito, bastante tiempo, ¿no? Todos los días. Y de regreso, cuando estaba acá, una persona que me estima mucho me miró y me dice: tú ya no eres el mismo. Viene otra persona, ya no es la misma que se fue. Eso me hizo sentir de una manera como consciente de lo que todo ese trabajo que hicimos en 14 días, éramos como 17 hombres, ahí meditando, estudiando, en silencio, todo. Tuvo un efecto en mí que ni yo mismo podía reconocer como algo visual, pero se expresaba en mi conducta, en mis palabras, en mi mirada, de tal manera que esta persona me estima mucho, pero no fue por un halago, sino me dice: algo cambió en ti. Entonces, eso me dejó muy conmovido y pues bastante inspirado para continuar en este camino. Bueno, yo hasta ahora. Te conozco desde hace como 10 años. Sí, has cambiado mucho, sí. mucho y sobre todo, bueno, en un primer acercamiento que yo tuve ahí a tus enseñanzas, siempre, ¿no? El
el cultivo de las virtudes siempre son, ¿no?, como incitadoras, pero a veces en el camino evolutivo de cada uno se nota que no se requiere tener, ¿no?, ya tienes en sí la virtud de ser tú, ¿no?, de verte de manera distinta, si realmente eres una persona como muy diferente de cuando yo te conocí, pero el tono de la puya y el tono de decir quién es por primera vez, ese es igualito, ese es idéntico, y como la parte está bonita de la enseñanza de no todo tampoco en la meditación es seriedad, ¿no? También hay una parte un poquito lúdica que a veces tú haces, y eso también rompe un poquito el esquema de mucha gente que va a la meditación y dicen, pues que están nada más allí serios y parcos y no se mueven, y no es así, ¿no? Tenemos como una mal apreciación de las cosas cuando no se conocen. Pues bueno, pues quiero agradecerles a ustedes la atención de pues haber compartido y con Padmabandhu. Muchas gracias por venir aquí a Sportiva TV. Y hasta Iván ya se le relajó un poquito, venía un poquito estresado, ya se relajó, así que ya entramos aquí con tranquilidad, sencillez y contento de que las cosas así están pasando tal como son. Y bueno, Padmabandhu, muchas gracias por tu compañía, por estar aquí en este lugar. Y bueno, les quiero compartir esta parte de pues esta experiencia que justo a mí me llevó de los retiros a hacer mi propio proyecto. Y tenemos 4 actividades ya para cerrar el año. Tenemos una caminata hacia la Iztaccíhuatl. Vamos a caminar cerca del bosque lleno de pinos. Hacemos una práctica chiquita de yoga a la mitad del bosque. Vamos a ir a la Ermita del Silencio y por primera vez vamos a hacer un camino de peregrinaje para hacer el ascenso a la Ermita del Silencio, que es un santuario muy bonito. En algún momento vamos a ir, verás, te voy a invitar. Es muy, muy interesante ascender aquí a la Ermita del Silencio. El maestro, el sacerdote, es maestro de yoga, es un sacerdote de 90 años. Está metido en la orden franciscana y es meditador y es buenísimo, ¿no? El padre Jerónimo. Y luego vamos a ir también a hacer nuestro retiro turístico recreativo, pero también de bienestar y de veras de mucha relajación, a la selva yucateca. Repetimos en este santuario que se llama Xambalanté, y luego vamos a la playa, a la parte recreativa, pero seguimos haciendo práctica de yoga y nuestros despertares matutinos de recibir al sol, de la energía de la vida y los elementos, y posteriormente y finalizando ya el año vamos a un retiro del solsticio de invierno 21 y 22, y entonces ya nos apropiamos un poquito de lo que la energía de la vida provee, desde una purificación de temazcal, pasar por el apancli, dejarse ir por el agua del río y dejarse fluir, y hacemos práctica de yoga temprano. Entonces, pues estas actividades están puestas para ustedes, nos pueden consultar ahí en Somos Yoga Ludus, y también tenemos este último retiro del celebrar el despertar femenino con todas nuestras amigas que nos van a recibir en Iztac el 21 al 25 de noviembre. Así que bueno, pues agradeciendo a ustedes el que nos hayan compartido esta visita, o que estén compartiendo con nosotros esta visita de Padmabandhu. Quiero agradecer a Iván y la producción de este programa y Sportiva TV, pues las facilidades que nos han brindado para llegar aquí. Así que bueno, pues juntamos nuestras manos, ahora tenemos micrófono y vamos a juntar nuestras manitas. Aquí por un ladito ponemos el micrófono y con nuestras manos, como dice Padmabandhu y la enseñanza, con nuestras manos juntas en señal de respeto, ¿no? ¿Nos diriges lo último? ¿Puedo hacer una transferencia? Claro, sí, por favor, que haga la transferencia de méritos. Adelante, Padmabandhu. Que el mérito alcanzado por mis actos sirva de alivio a todos los seres que sufren. Mi personalidad, a través de mis existencias, mis posesiones y mis méritos en las 3 vías,
renuncio yo a ellos sin reserva alguna, en el beneficio de todos los seres. Así como la tierra y otros elementos se hacen útiles de 1001 formas al infinito número de seres que habitan el espacio ilimitado, que así de igual modo yo me transforme en algo que mantenga a todos los seres situados a través del espacio hasta que todos ellos hayan alcanzado paz. Y con el cuerpo, palabra y mente les damos las gracias. Que tengan una hermosa tarde y recréense con un corazón ligero. Namaste.